Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad, un espacio dedicado a honrar nuestra historia, comprender nuestras raíces y construir memoria desde el territorio. En esta ocasión conmemoramos un capítulo crucial del pasado de nuestro Gran Santander, la batalla de Palo Negro, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Guerra de los Mil Días, que marcó profundamente el devenir de nuestro Gran Santander. Para ello contamos con la valiosa presencia del historiador Eduardo Patiño Guerrero, invitado especial y profundo conocedor de esta época. A través de su análisis reviviremos no solo los hechos militares, sino también el contexto político, social y humano que rodeó esta batalla, sus consecuencias y las enseñanzas que aún hoy nos deja. Sean todos ustedes bienvenidos e invito al historiador Eduardo Patiño para que pueda abrir su micrófono e iniciar con nuestro encuentro. Claro, mucho gusto. En primer lugar, pues agradecer a Lida Yasmín por la invitación que me ha hecho de participar en esta sala relacionado con los eventos de la batalla de Palo Negro. Que pues bueno, yo ya había hablado 2 días atrás sobre los eventos de la Guerra de los Mil Días a nivel general. Y pues entrando en contexto, como se sabe, la batalla de Palo Negro pues fue una batalla pues muy cruenta, muy sanguinaria, por decirlo de alguna manera, pero era muy importante porque técnicamente ahí se definía el destino del gobierno nacional. Si Bucaramanga caía, lo más probable era que cayera el gobierno nacional, debido a que en la región de Santander, en ese entonces el departamento de Santander o el Gran Santander, porque estaban unidas los dos, el norte y el sur, tenía una aproximación directa con Venezuela. Entonces tenía la ruta del Zulia y también la ruta del Magdalena. Entonces, si los liberales, el ejército revolucionario liberal, lograba apoderarse de Santander, pues lograba apoderarse no solamente de la vía del Magdalena, la ruta del Zulia, recibir los apoyos de los liberales venezolanos en ese entonces, bajo el poder del presidente Cipriano Castro, de formación liberal. Entonces, era muy importante lograr el dominio de este territorio para poderle cortar las comunicaciones a la capital, y lo más seguro era que la capital del país cayera. Por eso es que el gobierno nacional lo entendió bien, el gobierno de Manuel Antonio San Clemente, y se enviaron todas las tropas necesarias por parte del gobierno legitimista para defender el territorio de Santander. Y así, si se ganaba la contienda, poner en repliegue al ejército revolucionario liberal. Entonces, Palo Negro, dentro de sus aspectos militares, como dijimos, pues fue la consecuencia primero de lo que sucedió en Peralonso, donde el gobierno nacional estuvo a punto de ganar la contienda ahí en norte de Santander, la región de Peralonso, pero según los relatos de veteranos de guerra, se dio erróneamente por parte del ejército legitimista un toque de diana donde daba la orden de retiro. Entonces, esta confusión del ejército nacional llevó a que el general Rafael Uribe atacara la atacara la, por el ala izquierda. Entonces atacó el puente de la Loja, y esto llevó a que el ejército nacional tuviera que replegarse hacia Bucaramanga, en tanto que las fuerzas liberales se acantonaron en Cúcuta esperando refuerzos, que algunos dicen que no llegaron, refuerzos de Venezuela. Entonces en 1900, porque la contienda de Peralonso fue en diciembre de 1899, 16 de noviembre de 1899, y ya para 1900, ya bajo la dirección de los generales liberales Manuel Vargas Santos, Justo Durán,
Benjamín Herrera y Rafael Uribe, marcharon hacia Santander, el sur de Santander, por la ruta de Cachirí, Río Negro, Lebrija, para llegar a Girón y posteriormente a Bucaramanga. Pero las fuerzas del Gobierno Nacional habían recibido refuerzos desde Santander y Boyacá y Cundinamarca. Entonces estos refuerzos fueron significativos porque le dio al Ejército Nacional una ventaja numérica sobre el Ejército Liberal. Ahora, y entonces esta situación llevó a que pues el ejército ya se diera cuenta, según por ejemplo relatos de no solamente historia oral, sino de investigadores, como el caso de Emilio Arenas, que desde la parroquia San Laureano, desde un catalejo, el ejército había visto cómo veían que se aproximaban las fuerzas liberales por la ruta de Río Negro. Entonces, el general Próspero Pinzón, quien era el comandante de las tropas, decidió enfrentar a las tropas liberales y se posicionaron en el sitio de Palo Negro, mientras los ejército conservador atravesó Girón, el ejército liberal cruzó por la ruta de Lebrija. Se encontraron en el sitio de Palo Negro y la contienda comenzó el 11 de mayo de 1900 y terminó el 16 del mismo mes. Duró aproximadamente unos 15 días la contienda. Entonces esta contienda se caracterizó porque hubo pues enfrentamientos de parte y parte sin lograr un vencedor definitivo dentro del campo de batalla, y técnicamente más o menos los días 13, más o menos entre el 12 y 13 de mayo, los liberales avanzaron y estaban ganando la contienda. La cuestión se dio en que los liberales buscaron el apoyo del general Vargas Santos, que se encontraba en la reserva del ejército liberal, pero el general Vargas Santos, que había sido un veterano de las guerras civiles, especialmente en 1860, 1876 y 1885, primero con el gobierno nacional del ala radical y posteriormente en contra del proyecto de la regeneración de Núñez, o sea, pasó a las fuerzas rebeldes liberales cuando el gobierno de Núñez asumió el cargo como presidente. Entonces, al estar pues liderando y ser comandante jefe de las fuerzas liberales durante la contienda de los 1000 días, dijo una frase que desconcertó a todo el bando liberal, que decía que si se estaba ganando, ¿para qué enviar refuerzos? Eso es como si un rico pudiera empezar a pedir plata. Si tiene plata, ¿para qué pedir plata? Entonces, ¿para qué pedir refuerzos si se está ganando la contienda? No era necesario. Entonces, esta situación en parte fue lo que definió la batalla, porque no hubo digámoslo así, no hubo la decisión final por parte de Vargas Santos como comandante jefe para que definiera el triunfo. Y los ataques de los ejércitos liberales carecieron no solamente de una reserva para atacar el punto débil del ejército conservador para lograr pues el triunfo definitivo. Entonces, esa fue la falla del ejército liberal. Por el otro lado, dentro del ejército legitimista, es decir, que defendía la Constitución de 1886 y que en esos momentos estaba dirigido el gobierno por un conservador, el presidente Manuel Antonio San Clemente, aparentemente iba a perder la contienda, porque cuando fue el embate del general Uribe,
más o menos a la altura del día 12 y 13 de mayo. Entonces, el general Próspero Pinzón del Ejército Nacional arengó a toda la tropa y dijo que no van, que no van a, que él no iba a abandonar el campo del terreno. Y el que quisiera estar con él, que lo siguiera. Entonces, esto elevó la moral de la tropa y todo el Ejército Nacional que estaba en el campo de batalla se quedó y ninguno desertó. Entonces, todo parece indicar que es que esta batalla, el Ejército Nacional asumió unas posiciones defensivas. Es decir, se formaron en cuadro, especialmente en infantería, y gracias también a pues, las armas que tenían, que decían pues que tenían, eran de mejor calidad que las que tenía el Ejército Liberal, pues pudieron neutralizar el embate del Ejército Liberal. Llegó un momento que entre los días más o menos entre 13 y 14 después de la embestida de Uribe, que fracasó, las posiciones de ambos bandos tuvieron o establecieron una distancia de 100 metros. Entonces no hubo como un contendor definitivo. De todas formas, ya en los finales de la contienda, ya entre el 15 y el 16, el Ejército Nacional, liderado por el general Próspero Pinzón, dio la carga definitiva de ataque. Y aunque los liberales defendieron la posición, como se les agotó las municiones, entonces decidieron abandonar el campo del terreno. Pero espera, Eduardo, yo sí quiero mirar aquí el detalle y es que qué tipo de municiones tenían el ejército liberal y qué tipo de municiones también tenía el otro equipo, ¿no? Porque se les acabaron, porque bueno, también eso fue una gran Sí, correcto, falencia, ¿no? El correcto. tema de las municiones. Miremos ese Bueno, detalle. a ver, miremos ese detalle. A ver, tengo entendido, puede que me equivoque. Se me corrigen mis colegas si de pronto me equivoco aquí. No te Pero tengo preocupes, entendido que Leonardo. los ejércitos liberales, me parece que ellos tenían, en, ellos tenían, ellos tenían, si no estoy mal, fusiles Gras. Me parece que tenían fusiles Gras. En tanto que el ejército legitimista también los tenía. Pero también le habían llegado al ejército nacional fusiles de Inglaterra. Entonces, esto pues estos misiles de Inglaterra y creo que un tanto de Francia, si no estoy mal, también pues ayudaron a que tuvieran armas más diversas que el mismo ejército liberal. Entonces, esto llevó a que pues esta dotación pues lograra que el ejército legitimista o el ejército conservador pues pudiera mantenerse firmes en el campo de batalla. Ahora, todo parece indicar que, pues, esta contienda fue una contienda donde predominó la infantería, donde se formaron en cuadros los dos bandos, aunque también, pues, los liberales tenían, por ejemplo, refuerzos, si no estoy mal, del sur del país, y tenían una carga de macheteros, quemaban los macheteros, que eran muy temibles y pues en parte producían un efecto psicológico tremendo sobre el enemigo. Estos macheteros también fueron utilizados durante la contienda. Hay relatos que dicen, aunque no sé si la revisión histórica habría hecho estudios sobre la materia, que pues que estos macheteros, ellos habían pues hecho unas cargas y para poder identificarse sobre el enemigo, entonces se quitaban las camisetas. Tengo entendido eso.
Y el bando contrario, es el ejército legitimista, llegó a un acuerdo como un pacto de caballeros de que pues ellos no se quitarían las camisetas para identificarse sobre el enemigo. Entonces, ahí uno ve cómo pues la guerra también pues tiene unas ironías porque pues, pues dialogan entre los dos bandos como para, ¿para qué? Pues para buscar la muerte, por decirlo de alguna manera. Y asimismo, pues mm, la falta de refuerzos o la decisión de el general Vargas Santos de no enviar la reserva hubiera podido definir el triunfo en favor del mando liberal. Ahora, la batalla de Palo Negro, como dije, generó un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque con la victoria militar de Palo Negro, la búsqueda de una solución política al conflicto pasó en segundo plano, la cual fue sustituida por una solución de tipo exclusivamente militar, en la medida en que después de la victoria de Palo Negro, en agosto, o a finales de julio y en agosto, se dio el golpe de Estado de los conservadores históricos a los conservadores nacionales dentro, dentro del gobierno nacional. El vicepresidente José Manuel Marroquín depuso a Manuel Antonio San Clemente con el objetivo que se pusiera fin a la guerra, con lo cual los liberales podrían tener inclusión política dentro de los asuntos del gobierno. Y eso pondría fin a la guerra. Pero el presidente marroquí, por sorpresa, siguió con el conflicto y optó por seguir por la vía militar para someter a los ejércitos liberales. Entonces esto llevó a que el conflicto se prolongara hasta el año 1902. Y entonces, como se sabe, se dieron varios frentes de combate, por ejemplo, en los Llanos Orientales, se dio en Cundinamarca, en Boyacá, también se dio en Tolima, también se dio en el Cauca, en el sur del país, en los límites con el Ecuador, también se dio en el norte, es decir, en la costa Caribe, y últimamente en Panamá, donde fue ya la fase final de la Guerra de los 1000 días. Entonces, Palo Negro llevó a todo esto. Y pues, como habíamos dicho las veces pasadas, Palo Negro llevó al final, es decir, técnicamente llevó a que sucedieran los hechos de Panamá y a que el gobierno de la época, ya de José Manuel Marroquín, y que también hay que tener en cuenta que entonces se buscó hacerle un golpe de Estado, es decir, propiciado por el general Pedro Ospina de las fuerzas legitimistas, quien luego llegó a ser presidente, un golpe de Estado ya a la inversa, de San Clemente a Marroquín, que San Clemente volviera para ponerle fin al conflicto y hablar con los liberales. Pero ese intento de golpe de Estado fue develado y entonces se frustró. Entonces la guerra continuó. Y eso fue lo que llevó a que el conflicto, pues, el conflicto se prolongara, como dije, y llevó a la famosa incursión del general Benjamín Herrera en Panamá, a lo cual el gobierno respondió con el Tratado de Mayarino-Bilda, firmado en 1848, en la cual los Estados Unidos podían intervenir con sus fuerzas militares para poder asegurar y defender la zona del Istmo en caso de que el gobierno colombiano lo considerara conveniente, tal como sucedió. Y entonces la misma incursión de los Estados Unidos fue lo que llevó a que el general Benjamín Herrera se rindiera
ante las fuerzas colombianas y se suscribieran los tratados de paz en el buque Wisconsin. Un tanto lo hizo Rafael Uribe en la región de Ciénaga, en la finca de Neerlandia, y también en norte, el actual norte de Santander, se firmó un trato de paz con el general Ramón González Valencia y los rebeldes liberales en la población de Chinácuta. Entonces ahí se ve cómo pues Palo Negro conllevó a todo esto, que es la hipótesis que yo tengo. Palo Negro pues marcó un antes y un después en la guerra de los 1000 días. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los liberales hubieran ganado en Palo Negro? Si el general Vargas Santos hubiera llevado las reservas, hubiera ganado la contienda, o por el contrario, se hubiera prolongado más la batalla y de todas formas hubiera ganado el ejército legitimista. Esas son las preguntas que uno como historiador se hace, en la medida que pues que a nosotros los historiadores se nos puede decir qué hubiera pasado si, o lo que llaman la historia contrafactual, porque se torna especulativo y nos basamos más que todo en los hechos concretos. Y el hecho concreto fue que el ejército conservador o el ejército legitimista que defendía al gobierno conservador de la época ganó la contienda debido a que a los liberales, como se les agotaron las municiones, tuvieron que abandonar el campo del terreno. Entonces, pues, pienso que esta contienda fue traumática, fue una contienda que develó pues la crudeza de la guerra, porque pues se tomaron fotos de la época y acordémonos que pues se tomaron unas fotos de unos cráneos. Esos cráneos fueron puestos de forma piramidal, donde se vio la crudeza de la guerra, donde se evidenció cómo, pues, técnicamente la guerra traspasa los límites del humano y que, pues, esta situación ojalá no se vuelva a repetir. Digámoslo así, que pudo haber sido como la búsqueda, bueno, no digamos que la búsqueda, sino que fue como el umbral de lo absurdo, ¿no? Debido a que, pues, si se hubiera llegado a un clima de entendimiento desde un comienzo, pues no hubiera sucedido esta contienda tan escalofriante, tan traumática, no solamente para el pueblo de Santander, sino también con los diferentes regimientos de todos los rincones de la geografía que participaron en la batalla. Y que fue una batalla que pues duró 15 días. Entonces miremos la dimensión y la correlación de fuerzas que había dentro de la batalla. Entonces, pues ahí uno pues se da cuenta que la batalla de Palo Negro fue una batalla compleja, mucho más que las batallas anteriores que se dieron durante las guerras civiles, incluso durante la independencia. Las batallas de la independencia o combates de la independencia podían durar unas horas, pero este duró 15 días. Es decir, ya se da uno cuenta que ya las dinámicas y la lógica de la guerra estaban cambiando. Y además, ya el país había entrado a la órbita del siglo XX. Entonces ya, obvio, había unos manuales nuevos de guerra, ya habían nuevos ejércitos, se había creado un ejército nacional desde la regeneración de Núñez y ya se había aumentado el pie de fuerza, especialmente dentro del Ejército Nacional, pero los liberales también lograron aumentar un pie de fuerza considerable que pues hizo que la batalla estuviera técnicamente en un punto muerto. Y digamos que es que en la batalla, de pronto, por lo que pasó en Peralonso, el general Próspero Pinzón decidió más que todo ir a una guerra de posiciones y a una guerra defensiva y no ir a una guerra de movimientos para evitar precisamente
esas confusiones que se dieron en Peralonso, porque todo parece indicar que fue por el toque de una diana erróneo que llevó a que el Ejército Nacional se replegara, y entonces se perdió el triunfo de Peralonso por parte del Ejército Nacional. Y entonces en Palo Negro, más que todo, el general Próspero Pinzón fue a cuidarse, y que muchos analistas del conflicto, expertos en historia militar, decían que pues Próspero Pinzón pues no era un general pues como altamente capacitado como para tener una visión estratégica y táctica del, del campo de batalla, como para definir el conflicto en el menor tiempo posible, porque el conflicto se prolongó durante 15 días, y entonces lo que hizo fue mantener posiciones defensivas. Entonces se logró, lo que hizo fue generar una guerra defensiva. Yo veo que hizo parte de una guerra defensiva, en tanto que los liberales parece que siempre quisieron tener la iniciativa del conflicto, la iniciativa dentro de la contienda, tanto así que pues perdieron esa oportunidad de oro cuando pues el general Vargas Santo les negó el apoyo necesario para poder definir la contienda. Pero también se debe reconocer que el ejército legitimista, antes de la batalla de Palo Negro, ya había recibido unos refuerzos importantes gracias al general Casabianca, que antes de la batalla, posterior a la derrota de Peralonso, entonces decidió pues enviar los refuerzos desde Cundinamarca y Boyacá, parte de Santander también. Reclutaron suficiente pie de fuerza para apoyar al ejército legitimista, y el ejército legitimista pues logró una ventaja numérica sobre el ejército liberal. Entonces, esta superioridad numérica pues también le dio una ventaja sobremanera al ejército legitimista, pero no debemos recordar que no siempre un ejército, porque tenga mayoría de pie de fuerza, gana una contienda, no es una constante. Por ejemplo, recordemos que en Boyacá las fuerzas del libertador Simón Bolívar eran inferiores en número a las fuerzas de José María Barreiro, y Bolívar ganó la contienda en Boyacá. Entonces, todo depende de la estrategia, la táctica, las posiciones en las que se encuentren los dos bandos, y entonces eso define la correlación de fuerzas a favor del bando vencedor. Entonces, pues yo pienso que pues el ejército legitimista, pues aunque prolongó el conflicto y le faltó al general Próspero Pinzón mayor capacidad de decisión para definirlo, pues logró de todas formas unos cuadros y unas posiciones defensivas que detuvieron el avance del ejército liberal, que también fue muy significativo. Y lo que se puede decir es que el ejército liberal pues tuvo que retirarse debido a que las municiones se les agotaron, pero como dicen en el argot militar, muchos de ellos murieron con las botas puestas. Entonces fueron muy valientes, ¿sí? Fueron fuera de valientes, pues fueron muy agresivos, es decir, tenían un coraje muy significativo, porque estaban dispuestos a darlo todo, como dicen, todo o nada, vencer o morir. Y entonces hoy en día tienen unos valores de la guerra muy diferentes a los que hay hoy en día, porque hoy en día la lógica de la guerra es más que todo esconderse, a cuidarse y, por ejemplo, a dar en el blanco con armas de precisión. Y mientras en esto, pues era más que todo el coraje y el arrojo de los hombres, era lo que predominaba. Pero, como dijimos, pues también hay una transición hacia esa guerra de precisión, porque ya no había manuales de guerra. Miremos las formaciones del ejército legitimista. Es decir, también la arenga del general Pinzón sirvió precisamente para que el ejército legitimista mantuviera sus posiciones defensivas, y esa guerra defensiva también le valió mucho al ejército legitimista para evitar el avance del ejército liberal. Pero fue una batalla
yo diría que fue una batalla muy compleja y en parte yo la asociaría, bueno, ya muy similar a lo que pasó en las guerras de trincheras dentro de la Primera Guerra Mundial. Que, pues bueno, son dinámicas muy diferentes, pero miremos, por ejemplo, la batalla de 1916 que tuvo el general Pétain en, en el frente francés. No sé si fue la batalla de Verdún En o la Verdún. batalla del Verdún, Verdún. En Verdún. Verdún, donde las mismas fuerzas francesas habían dicho que los alemanes no pasarían y no pasaron, gracias precisamente a esa estrategia que aplicó el general Pétain en la batalla de Verdún, pues que llevó a que los alemanes desistieran de tomarse la posición de Verdún. Entonces, hay una búsqueda también de, de las fuerzas militares, también por buscar la prudencia, por no buscar el arrojo y la intrepidez para definir el conflicto, sino actuar con cabeza fría, con mesura. Eso también se ve dentro de la dinámica del ejército legitimista y además por lo que habían perdido en Peralonso. Entonces ya no querían volver a cometer otro error. Y entonces, pero a diferencia del ejército liberal, que sí estaba muy entusiasmado por la victoria de Peralonso y entonces quiso mantener una dinámica similar a la que tuvieron en Peralonso con la batalla de Palo Negro, salvo que se les, se les frustró, no solamente por la negativa del general Vargas Santos, sino también por las posiciones defensivas que habían asumido el ejército legitimista que defendía al gobierno conservador de la época. Pero es muy interesante también ver cómo hay dos polos de desarrollo que se están gestando o que ya se habían gestado desde el siglo XIX y que van a ser protagonistas dentro del conflicto, que son las ciudades de Cúcuta y la ciudad de Bucaramanga. Es decir, en Cúcuta se acantonaron los ejércitos liberales y después de Peralonso, técnicamente los ejércitos liberales crearon un gobierno nacional alterno. Y dentro de este gobierno nacional alterno, pues habían definido los pasos a seguir para la toma de Bucaramanga. Recordemos que Cúcuta desde el siglo XIX llegó a ser un polo de desarrollo importante por las ventas de café y lograron una ruta de comunicación hacia el Zulia, donde, donde prescindieron de la ruta hacia el Magdalena. Y el otro polo de desarrollo fue Bucaramanga, que como centro de comercio también lograba rutas comerciales hacia el Magdalena y hacia la ruta del Zulia, hacia Venezuela, debido a los auges que tuvieron de tabaco, quina y posteriormente café. Entonces vemos cómo Bucaramanga llega a ser capital del departamento del Santander, posterior a la guerra de 1885, desplazando a Socorro, y de la misma manera Cúcuta llega a ser un eje de desarrollo importante, desplazando a la misma Pamplona en la región del norte, y Cúcuta se convierte en un epicentro de operaciones del ejército liberal, que eso es importante además porque desde Cúcuta se recibían los refuerzos logísticos por parte de Venezuela, aunque Venezuela no participó directamente en el conflicto, sino que va a participar más que todo en el año de 1900, entre 1901 y 1902, es donde van a participar fuerzas venezolanas en el norte del país, pero al ser derrotadas por las fuerzas legitimistas, entonces desistieron de participar en la contienda. ¿Qué otros aspectos podemos definir de la batalla de Palo Negro? Que fuera de que Bucaramanga y Cúcuta estaban técnicamente enfrentadas, la primera defendiendo
al gobierno legitimista de Manuel Antonio San Clemente. En la segunda estaban los liberales defendiendo la rebeldía el ejército rebelde liberal, pues que buscaba no solamente la toma del poder, sino que los liberales fueran incluidos en cargos de gobierno. Entonces vemos cómo hay una puja entre Bucaramanga y Cúcuta muy interesante y que van a ser protagonistas posteriormente durante la reforma política que se hizo de 1910, esa reforma política que divide los dos Santanderes, y Cúcuta llega a ser capital del departamento del norte de Santander y Bucaramanga se mantiene como capital del departamento de Santander. Entonces vemos ahí cómo también la guerra en parte ayudó a configurar a los dos polos de desarrollo, o la ayuda a aumentar esa esfera de influencia que tenían las dos ciudades. Ahora, pues, podemos decir que pues fue muy importante la región del Santander para no solamente el desarrollo de la batalla, sino para el inicio de la guerra, porque fue en Santander donde los liberales belicistas declararon la guerra contra el gobierno nacional de Manuel Antonio San Clemente. Y fue en los Santanderes donde se dieron las 4 contiendas más importantes, diría yo, de la Guerra de los 1000 días, que fue en los inicios de la guerra, que fueron, primero, en Piedecuesta, luego Bucaramanga, luego Peralonso y por último Palo Negro. La cual no desmerita las otras contiendas que hubo después de Palo Negro, como por ejemplo la incursión de Uribe Uribe en el oriente de Bogotá, pero que fue rechazado por las fuerzas legitimistas, la toma de Ibagué por Tulio Varón, o mejor, el intento de toma de Ibagué por Tulio Varón, pero que también fue dado de baja y rechazado por el Ejército Nacional. También las incursiones de Uribe Uribe, la toma de Corozal de Uribe Uribe, después la retoma de Corozal por parte del general Pedro Nelo Espina, donde acordémonos que Uribe Uribe le dio una carta y le dijo que ahí le dejaba Corozal llena de enfermedades y mosquitos. También, por ejemplo, las incursiones de los ecuatorianos en el sur del país, y entonces, al ser rechazado por las fuerzas legitimistas, los ecuatorianos con los liberales, el ejército trata de tomar Tulcán, y al tomar Tulcán, entonces, fracasó el ejército, y luego vino un contraataque del bando liberal con los ecuatorianos hacia el sur del país, hacia los lados de Ipiales, pero también fracasaron los liberales, y cuando llegó el nuevo presidente de Ecuador, que sustituyó a Eloy Alfaro, desistió del apoyo ecuatoriano hacia las fuerzas liberales, o por ejemplo la incursión del general Albán, el general Carlos Albán, que fue muy importante, en Riohacha, en el norte del país. Nuevamente aparece el general Carlos Albán en el Pacífico, derrotando a las fuerzas liberales. Luego aparece Carlos Albán nuevamente defendiendo la región de Panamá de las primeras incursiones liberales. Y en 1902, finalmente, la incursión del general Benjamín Herrera en Panamá, donde logra derrotar y da muerte al general Albán. El sitio que impuso sobre el istmo el general Herrera, y el llamado final del gobierno colombiano a los infantes de marina y la armada estadounidense, con los cuales intervinieron la armada bloqueando las dos costas, y también los infantes de marina desembarcando en el territorio panameño, con lo cual Benjamín Herrera decide claudicar y firmar el Tratado de Wisconsin, y también por los llamados que había hecho el general Uribe Uribe a su compañero el general Herrera para la claudicación de la contienda, debido a que en junio de 1902 el gobierno nacional
ya había decretado un indulto para a los liberales que quisieran entregarse y deponer las armas. Lo cierto es que ya para 1902 ya había una sensación de cansancio por parte de los dos bandos y del pueblo colombiano para en el desarrollo de la contienda. Además que acordémonos que durante el gobierno de Marroquín, como se emitió moneda de curso forzoso, se devaluó la moneda nacional y al devaluarse la moneda, pues se llegó a una devaluación terrible y a una hiperinflación, según dicen analistas, más o menos del 10.000%, lo cual llevó a que pues el país pasara a unas condiciones paupérrimas, similar a las que pasaron los países de América Latina, a muchos como Brasil, Argentina, México, en Bolivia y Perú en la década de los 80, la famosa década perdida por haber devaluado sus monedas para pagarle los intereses al Fondo Monetario Internacional. Entonces, más o menos esa época la vivió también el Estado colombiano durante el gobierno de Marroquín, y entonces vemos cómo la guerra también tuvo un impacto en lo económico. Entonces, solamente aquellos que poseían tierras o aquellos que poseían ciertas propiedades en finca raíz, digámoslo, se salvaron de esa hecatombe económica que tuvieron. Fue el general Rafael Reyes, quien venía como director de la legación francesa en Colombia, quien llegó y estabilizó la parte monetaria del país, retomando el patrón oro y haciendo una convertibilidad monetaria, la cual pues fue muy importante y eso pues le dio la estabilidad al país que necesitaba. Entonces vemos cómo el país se vio afectado en todos órdenes y voy a explicar aquí una cosa. Yo estaba tratando de mirar en la parte económica si el país, de acuerdo a una nueva tesis que dio Malcolm Diss antes de morir en el Congreso de Bucaramanga del 2006, Congreso de Historia, que había dicho que en las guerras civiles, pues se había dicho historiográficamente que las guerras habían afectado la economía del país, pero él decía que en sus investigaciones no, solamente se afectó en las áreas de conflicto. Entonces yo me hice una pregunta por la guerra de los 1000 días porque la gran mayoría de historiadores describe que pues, la economía quedó afectada. Entonces, en una reflexión que hizo Malcolm dice en el año 2017, que se encuentra en internet del Banco de la República, él dice que afectó a la economía del país, esta guerra, la guerra civil. Entonces, es un paréntesis dentro de las nuevas investigaciones que había hecho el historiador británico-colombiano. Y entonces me parece que es significativo esta cuestión porque evidencia que esta guerra tuvo unas dimensiones muy diferentes a las de otras contiendas anteriores que había tenido la que había tenido nuestro país, la República de Colombia. Entonces, no sé si quieren, si alguien veo manos levantadas, si alguien quiere complementar Sí, algo. venimos de un ejército donde no se tenía entrenamiento, luego llegó este cambio de siglo, del siglo XX, y tampoco había mucho entrenamiento, sino que había más la fuerza, la honra por vencer o morir, ese concepto, pues esto lo pone uno a pensar, ¿no? Y hoy en día, donde prima la estrategia y la táctica, eso lo vamos a estar viendo más adelante. Fernando, y si hay alguna otra persona, si tiene alguna pregunta, este es el momento para hacer preguntas. Fernando, tienes la palabra. Gracias, Yamincita, y gracias, Eduardo, por esa dilucidamiento en respecto a todo lo de la guerra de los 1000 días y de la batalla de Palo Negro. Yo tan solo quería era, Yamincita y Eduardo, y a todos nuestros acompañantes, remarcar la parte de lo que era cuanto a las armas. A las armas, porque las armas algunas veces definían el transcurso y luego el desenlace de una batalla. Ahí, al principio,
los bandos enfrentados, tanto el gobierno nacional como los liberales se habían hecho a armamento, sí, proveniente de origen francés, austriaco, también británico y más que todo norteamericano, porque en los primeros combates, como en Alonso, ya se utilizaban fusiles, por lo menos los fusiles Gras o fusiles de origen francés como le Facheux, los revólveres de tambor tipo Colt o Winchester, que eso definían en un campo de batalla con la artillería. Y como eran fusiles de cerrojo, la cadencia de disparo era más secuencial. Y además también tenían en la recámara donde adosar entre 4 o 5 balas ahí en la recámara, con lo cual al oprimir el cerrojo, asegurar la recámara, hacer el disparo, abrir otra vez el cerrojo, saltaba la vaina que tenía el cartucho. Ahí. Eso en los primeros combates. En lo que se vio aquí en Palo Negro, ya se vio digamos, otra forma de combatir de una forma estratégica y táctica, que era utilizando el mismo armamento, pero ya esto, buscando es el cómo lograr una ventaja posicional en un combate. El gobierno conservador en su ejército, ellos se hicieron a cañones de fabricación francesa que eran los Bangue y también a algunas piezas, también a artilleras de cañones Krupp que incluso los liberales habían hecho en Peralonso. Lo que pasa es que ya definía en una batalla el municionamiento. Ya cuando se agotaban las balas, los fusiles eh, también ya de tanto uso, algunas veces se deterioraban. Entonces, el bando liberal comenzó a acusar reaprovisionamiento, con lo cual les tocó recurrir de una manera artesanal y recursivamente a fusiles de anteriores guerras civiles. Ese es el ejemplo que se ve en el Museo de Palo Negro, Batalla de Palo Negro, fusiles de un anacronismo un poco sorprendente, porque eran fusiles de chispa, de mecha, que eran de avancarga. Era cargar la bala por la parte delantera, la bocacha del cañón, y luego tacarla con la carga explosiva, para que luego en la parte de la mecha el percutor se retrajera, se echara la pólvora y luego con eso hacían un disparo, con lo cual la cadencia de tiro era más lenta y eso determinaba en un combate para tomar posiciones. La otra, la otra táctica que se tenía era de incursionamiento nocturno. El incursionamiento nocturno, de ahí que utilizaran el principio de comandos
que tomaran posiciones en las trincheras, pero más que todo en la noche. En Palo Negro se vio mucho el que pasara de un bando a otro ciertas posiciones. Ahí, en una posición que es el Alto de los Muertos, ahí estuvieron atrincherados los liberales y luego pasaba a manos del ejército conservador, pero porque utilizaban era los macheteros, pero no solamente eran con machete, era con bayoneta o era con cuchillo, daga, para incursionar de una manera silenciosa. Con eso lograr tener una ventaja el tomarse esa posición. Por eso es que hubo tanta mortandad ahí en Palo Negro, sobre todo la parte de la toma de las casas de ahí de Lebrija, ahí la toma del puesto de mando que tenían ahí los liberales en la zona, por, por esas tácticas, por esas tácticas. Y en el día, cuando se hacían esas cargas, pues ellos sí utilizaban la artillería. El gobierno conservador sí utilizó bastante los cañones para tratar de repeler, frenar o desalojar a las fuerzas liberales, porque ellos sabían que ya el amunicionamiento se les estaba agotando. Y eso determinaba el devenir de una batalla y en una guerra. Y eso es lo que quería pues establecer. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra persona desea contribuir o preguntas que le podamos hacer a Eduardo? Sí, lo que iba a decir es que, qué pena que me equivoqué con ustedes, que la batalla duró del 16 al 25 de mayo. Fue del 16 al 25 de mayo. Perdón, no, perdón. Fue del 11 al Al 26 de 25. mayo. Del 11 al 26. Del 11, yo he dicho del 11 al 16, del 11 al 26, porque fueron más de 10 días, 15 días a lo sumo. Sí. Correcto. Entonces, el orden es el siguiente. El primero que, después de la batalla de Peralonso, que fue una derrota del Ejército Nacional. Entonces, fue el general Casabianca que contuvo la desbandada del ejército legitimista y reorganizó el ejército. Ahora, antes de la batalla, Uribe y Benjamín Herrera habían pedido al general Vargas Santos refuerzos, pero Vargas Santos permaneció inmóvil. Ya lo que habían dicho es que ya él estaba en una edad muy avanzada para entonces que no tenía como la lucidez mental de la situación. El 11 de mayo técnicamente se dio inicio a la batalla y Uribe en ese día se desplegó en la línea con su ala izquierda apoyada en la casa Palo Negro por el trazado de Lebrija. Ahora, ahí vino la confrontación bajo el mando del general Pinzón, quien dirigía el ejército legitimista. El 12 de mayo se dieron encuentros dispersos. El 13, Uribe ordenó una carga que penetró el cerro de Girón. Entonces esto llevó a que se pidieran refuerzos al general Vargas Santos, quien se negó. Entonces ahí fue esa fecha donde el general Pinzón arengó a la tropa para quedarse, donde todos se quedaron, a su grito de que él no se iba a mover y que si tenía que morir, moriría en el campo de batalla. El que quería seguir, que lo siguiera. Entonces, eso elevó la moral de la tropa, del ejército legitimista, y el ejército legitimista se quedó en el campo de batalla. En el 15 de mayo se dieron nuevas formaciones dentro del campo gobiernista, donde se evidenció la superioridad numérica del ejército legitimista frente al ejército liberal. Ahora, ese mismo día fue donde Uribe
cargó por el ala derecha. O sea, el ala derecha de liberal a la izquierda conservadora. Ahora, en parte desestabilizó al adversario, pero le faltó, según los estrategas, como lo dijo el general Álvaro Valencia Tovar, le faltó una reserva general y mando que trasladara el centro de gravedad al punto de ruptura, con lo cual se disipó la posibilidad de triunfo. Ahora, del 16 al 25 de mayo se estabilizaron las líneas y los elementos en contienda se acercaron a puntos de 100 metros. Esto generó choques de carácter local, donde no se definió un claro vencedor dentro de la contienda. Ya para el 25 de mayo fue donde el ejército legitimista pasó a un ataque frontal, según el general Tovar, Valencia Tovar, de aplanadora tarda, pero triturante. A los ejércitos liberales se le agotaron las municiones y ante este agotamiento de las municiones, entonces el ejército liberal define y decide abandonar el campo de batalla, con lo cual queda vencedor el general Próspero Pinzón y en compensación a su actuación en la batalla de Palo Negro, entonces fue invitado a Bucaramanga y le hicieron un Te Deum agradeciendo a Dios por la victoria que había tenido el ejército legitimista frente a los ejércitos liberales. Pero los estrategas lo que criticaron de la situación fue que al general Pinzón le faltó la decisión de perseguir a la retaguardia del ejército liberal, quienes se dispersaron especialmente hacia el norte, y Uribe huyó hacia Venezuela para hacer un contraataque, como habíamos dicho, hacia Bogotá, por la vía de los Llanos Orientales, por lo cual pues no le funcionó al general Uribe. Pero entonces estos fueron más o menos los hechos de la batalla de Palo Negro. Entonces, ¿qué podemos decir también de la batalla de Palo Negro? Entonces, por ejemplo, dentro de las bajas por parte del ejército legitimista hubo 1.500 muertos, 2.800 heridos y desaparecidos. Y por parte del ejército liberal, 4.100 muertos, heridos y desaparecidos. 1.000 muertos, 1.700 heridos, 1.000 prisioneros y 1.100 desaparecidos y enfermos. Incluso en el lado de Lebrija, a mí me han informado que hay una casa que funcionó como hospital. Tengo entendido que era una finca o una hacienda. Entonces, desafortunadamente, esta hacienda, pues, es decir, no ha sido habilitada como un museo con el cual, pues, este museo pueda ser utilizado como tal para poder crear un turismo histórico significativo de lo que fue esta contienda que hizo parte de la historia de Santander y también de la historia nacional. Entonces, esto pues yo pienso que merece ser reconsiderado, no solamente por toda la intelectualidad y la dirigencia local y la dirigencia nacional. No sé ustedes qué opinan al respecto. Vale, muy bien. Yo quiero aquí aprovechar ese espacio porque el señor Edgar Cano Amaya escribió lo siguiente. Después de la batalla de Palo Negro, el ejército liberal se dividió en guerrillas. En Santander se formaron varias. Entre ellas se conoce la de Coromoro, cuyo jefe fue don Luis Amaya Santos. Su hacienda, La Mina, fue centro de operaciones. Don Luis era descendiente de la familia Santos Plata. Muchas gracias, señor Edgar, por ese aporte. ¿Alguien más? Está aquí Eduardo
Perdón, Muchas ese es gracias Fernando, por sí, el a Edgar aporte. Cano, muchas gracias, quien lo conozco y me place saludarlo. Y no, muchas gracias por esa información que el doctor Edgar Cano siempre tiene unos datos históricos muy significativos y ese era algo que desconocía y me parece interesante. Sí, después de Palo Negro hubo muchas guerrillas, no solamente en Sí, Santander, lo hubo en Cundinamarca, lo hubo en Boyacá, lo hubo en en el Tolima. Tolima, por ejemplo, las guerrillas de Tulio Barón, que fueron muy significativas, que trató de tomarse Ibagué, pero con el intento de la toma de Ibagué fue dado de baja y pues las guerrillas fueron neutralizadas. También hubo guerrillas en Ah, el Cauca, pero estas guerrillas también fracasaron y entonces los liberales trataron de tomar Popayán por la vía militar regular, pero también fracasaron. Y la guerrilla fue un elemento de lucha muy importante después de Palo no. Negro. También tengo entendido, y ahora dentro de la revisión histórica también dicen que también hubo ¿Cómo? guerrillas conservadoras, que también hubo guerrillas por parte del bando conservador, algo que de pronto no se ha estudiado, pero que más adelante supongo que con nuevos historiadores van a lograr no solamente un revisionismo, sino van a lograr unos descubrimientos muy importantes dentro de la famosa contienda de la Guerra de los Mil Días, que hace falta mucho por explorar también este periodo histórico. Hace falta. Vale, por aquí el señor Jairo Gómez había abierto su micrófono. ¿Tiene algo para comentarnos? Bueno, Fernando tiene alguna pregunta y bueno, para recordarles también que ya estamos por finalizar nuestro encuentro. Es muy emocionante hablar de nuestra historia. Hay mucho también por explorar. Lo importante es que por lo menos nuestro territorio santandereano nos apropiemos de nuestra historia y lo mejor, aprender de la historia para que en nuestro presente y el futuro no cometamos errores. Bien, les habla Jairo Gómez. Yo vivo aquí directamente en Palo Negro. Mi señora madre adquirió una finca que se llama El Alto de Rubén, donde la casa principal era una casona bien grande con túneles y fue el hospital de la Guerra de los Mil Días de Mil. los conservadores. Actualmente eso ya se vendió, pero yo sigo viviendo aquí en Lebrija y esa casona eh, la, la han reformado totalmente. Nosotros, cuando fue de nosotros, sí estaba originalmente. Actualmente la han reformado. La Casa de los Liberales era donde está actualmente las pistas del aeropuerto Palo Negro. Aquí fue una batalla muy sangrienta, como lo han dicho ustedes, eh, que hubo demasiados muertos. eh, en las noches, como esto era bastante oscuro, los dos bandos, uno se quitaban la camisa y el otro se dejaba la camisa. Para poderse identificar, se pasaban las manos sobre la otra persona y si yo llevaba camisa y el otro no llevaba camisa, de una vez se le atacaba. O si llevaba camisa, era de mi bando, no se le atacaba. Aquí se han encontrado restos de fusiles Gras. Yo tengo unas bayonetas para ponerle a esos fusiles y bayoneta de empuñadura también. Conservo unas campanas, conservo unas bancas, varios artículos de la Guerra de los Mil Días porque mi señora madre adquirió eso en 1940. Vaya. Actualmente, pues yo vivo aquí, todavía en parte de Palo Negro, pero ya lo que ustedes querían, la casa esa de como museo, ya yo les diría que eso tiene de pronto un 40, un 30% de antigüedad porque eso la cambiaron totalmente. Ahorita es una casa de eventos.
Muchas gracias, señor Jairo. Por aquí yo veo que está. Don Hugo Quiroga, Muchas gracias. gracias. Habla mi esposa. Buenas tardes, noches. Habla. Mi Muy buenas nombre es noches. Miriam Sanabria. Estoy escuchando atentamente el conversatorio. Quiero insistir en un contexto histórico, político, territorial del centro oriente de Colombia como protagonista las guerras de independencia y luego de estas ideas liberalizantes que los gobiernos conservadores y militaristas no han dejado penetrar en la sociedad. Entonces, el territorio santanderiano, antes el Gran Santander, los llanos orientales, la meseta de Boyacá, cundiboyacense incluida también, le ha tocado liderar estos procesos de guerra tan sanguinarios como dicen ustedes, pero no con los protocolos romanos y franceses de Napoleón, sino con lo que haya a la mano. Entonces, me parece que debemos insistir en un contexto más amplio, porque ahí va implícita una moral, una ética, una política que esta región defiende frente a la concentración del poder, al centralismo y al militarismo. Eso nos perturba la vida y nos da como el atraso en que vivimos en todos los aspectos, desde la infraestructura hasta nuestra forma de pensar y valorar las situaciones y condiciones de vida. Muchas gracias, eso era lo que tenía que decir. Muchas gracias, su merced, muy amable y bueno, profundas palabras. Bien, yo creo que vamos finalizando, pero escuchemos entonces el aporte de Luis Fernando. No sé si hay alguna otra persona, no veo que haya manos levantadas, pero Luis Fernando. Bueno, yo tan solo para ser un poco bastante breve, también Yamincita, Hugo, Eduardo y sobre todo don Jairo, pero usted es una eminencia, sabía que se acuerda y de pronto pues tiene objetos conmemorativos, bueno, en referencia a la batalla de Palo Negro, y eso es un tesoro. Bueno, lo que yo quería era puntualizar es también, no solamente todo lo que sucedió con la batalla, tanto político, militar, también hay que ver el contexto en sí del ambiente en el que se desarrolló la batalla, y era la parte climatológica. Algunas veces en las guerras y en las batallas, el clima también juega un papel en que decanta el devenir de una batalla de un lado o de otro. Porque según lo que decía, si no estoy mal, doctor Jaramillo, con la cuestión del clima porque del 19 al 21 de mayo, estuvo lloviendo, con lo cual estaba entorpeciendo todas las maniobras militares que tenían ambos bandos, tanto el liberal, por tratar de retomar las posiciones originalmente que habían conservado, y luego los conservadores con el traslado de la artillería. ¿Por qué lo digo eso? Porque cuando llueve demasiado, entorpece bastante el movimiento de tanto de tropa como de equipamiento. Y no solamente eso, también tienen que resguardar lo que era la parte de la munición ahí para que no se mojara y se dañara. El habituallamiento, como era también los pertrechos, equipamiento de ropa. Creo que ahí habían expresado que cómo se protegían de la inclemencia del tiempo. Algunas veces los que podían tener poncho
por Ruana, prácticamente se podían resguardar en las trincheras, incluso cuando había llovido, porque eso se volvía un campo impracticable ahí para las operaciones militares, con lo cual, pues desafortunadamente también conducía a que la artillería hiciera estragos donde se habían acantonado las fuerzas combatientes para despejar de ese sitio. Tuvieron esos, sí, inconvenientes climatológicos, con lo cual la lluvia y el barro, pues también malograban el sitio de batalla. Sí, Gracias, Fernando. Y ahí de esta batalla se debe continuar haciendo investigaciones. Sí, yo creo que, a ver, de acuerdo a esa cuestión, es probable que en el contexto, probable que pronto los fenómenos atmosféricos de esa época fueran diferentes y la temperatura fuera muy diferente a la temperatura que se vive hoy en día. Puede ser un factor. El otro, según parece, decían que los ejércitos se calentaban a través de tragos de aguardiente, según algunos relatos de tradición oral. Entonces, es probable que pronto con tragos de aguardiente podían reservar calorías y entonces no se sentían con mucho frío, por ejemplo, a la hora de atacar, aunque pues en esa época cuando llegaba la noche, entonces los ejércitos se resguardaban. Ya pues por ejemplo hoy en día ya como existen los visores nocturnos, entonces un ejército puede atacar o hacer operaciones de asalto. Y también lo que pienso, y a mí me parece que es importante, bueno, ya porque ya se construyó el aeropuerto, pero yo creo que en las inmediaciones del aeropuerto se puede hacer una arqueología. Le ha faltado hacer una arqueología al terreno sí, para, precisamente con la arqueología se pueden reevaluar muchos conceptos históricos que se tienen, claro. aunque pues eso no desmerita a los historiadores que han investigado el hecho, como lo fueron, por ejemplo, el general Álvaro Valencia Tovar, Carlos Eduardo Jaramillo, que es muy significativo en todas sus investigaciones que hizo sobre la Guerra de los Mil Días, Emilio Arenas también, quien ha investigado mucho, especialmente sobre la batalla de Palo Negro. Es importante que se haga una exploración arqueológica en el terreno, ojalá con el permiso de los propietarios de tierras que hay allá, es decir, de los latifundios y minifundios que existen especialmente en Lebrija, para poder lograr a través de la arqueología una reevaluación histórica y una revisión histórica que pues nos permita profundizar aún más sobre el hecho histórico que fue la batalla de Palo Negro, que fue muy importante, además porque se desarrolló en Santander y que Claro, el epicentro de esta guerra de los 1000 días técnicamente fue Santander. de hecho, Eduardito y Yamisita, hay un sistema actualizado que es el sistema LiDAR. El sistema LiDAR se compone de un sistema casi satelital de barrido por ondas de sonar. De sonar o parecido al radar, que lo utilizan más que todos los drones para hacer prospecciones orográficas en montaña o incluso también lo hacen en ciertas partes de cuencas, lagunas, porque eso penetra la onda, penetra hasta ciertos metros de profundidad, con la cual emite un eco, lo que se supone que de pronto sea algo metálico o de pronto sea una construcción geométrica. Eso se está empezando a utilizar porque lo han implementado mucho los arqueólogos en prospecciones allá en Egipto, incluso para no ir más lejos, aquí en Centroamérica, para el descubrimiento de pirámides mayas. Incluso también hubo una investigación la- para el descubrimiento, o sea, y revisión arqueológica de la ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, por medio, yo creo que de ese sistema podría volverse no sé, hacer una prospección arqueológica in situ ahí mismo en Palo Negro. ¿Vale? Sí, hace falta mucho por hacer por nuestra historia.
Y bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Siempre es un placer aprender de los expertos, compartir de diferentes puntos de vista. Esa compañía de don Hugo Quiroga desde Charalá, pues fue muy oportuno. El señor Jairo Gómez desde Palo Negro, desde Lebrija en el sector de Palo Negro. Es muy emocionante. Incluso cuando también Eduardo manifestó como el número total de muertos, eso es escabroso, ¿no? Son como más de 6.000 muertos. Y esto no sé si se declararía como Camposanto, no sé, pero amerita un reconocimiento del territorio y bueno, eso será en otra oportunidad que podamos nuevamente retomar el tema de la batalla de Palo Negro para que todos los santanderianos empecemos como a apropiarnos de nuestra historia. Hemos llegado al final de este emotivo capítulo dedicado a la batalla de Palo Negro, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de nuestro Gran Santander y del país. Agradecemos profundamente la participación de todos los asistentes y en especial al historiador Eduardo Patiño y a Luis Fernando Parra por su generosa contribución y valioso conocimiento que nos iluminó con cada detalle en este episodio histórico. También extendemos nuestro agradecimiento a los participantes que con sus aportes enriquecieron este espacio de memoria y de reflexión colectiva. Desde la Cátedra de la Santanderianidad reafirmamos nuestro compromiso de mantener la viva historia, dar voz a los territorios y fortalecer nuestra identidad a través del conocimiento compartido. Mil gracias y feliz noche para todos.